Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 21 de 2084. Estamos aquí Santiago Varela y nuestro invitado Jaime, el que nos va a platicar, es un salvadoreño canadiense, muy amante del Bitcoin, así como hemos sido en este podcast. Es co-host del Global Bitcoin Fest y también es un miembro de la diáspora salvadoreña que ya cuenta con más de 3 millones de miembros. Esta diáspora está compuesta por refugiados políticos del 1980 que fueron exiliados debido a la guerra civil y en los 90 por la violencia entre pandillas y otros efectos sociales como el empleo. Como es este grupo, esta diáspora ya contribuyó más de 6.000 millones de dólares anuales, que es el 23% del PIB a El Salvador, y Jaime ahorita es un director de Customer Insights en una compañía canadiense, que es una aseguradora. Ahorita nos va a platicar un poco cómo es que se conecta su mundo del trabajo al Bitcoin y su vida social. Jaime, mucho gusto, ¿cómo estás? Mucho gusto, Antón. Sí, y muchas gracias, Santiago, también por la invitación. Ahorita me encuentro en Antiguo Cuscatlán, en el Departamento de la Libertad, en El Salvador. Ah, bueno, traje mi familia aquí para las vacaciones de Navidad, y entonces estoy en vacación y súper, súper chivo, como le dicen aquí, estar disfrutando del país. Bueno, de hecho acaba de temblar un poquito, así es que mis niñas nunca habían sentido un temblor, entonces se asustaron un poquito, pero no hay problema, ya todo está bien. Pues bueno, nosotros nos conectamos desde aquí, desde la Ciudad de México, y aquí sí estamos un poco más familiarizados justo con eso de los sismos. Pero bueno, Sí. pues te agradecemos muchísimo por conectarte con nosotros. Es un gusto tenerte aquí en 2084. Jaime es Jaime García, para los que lo quieran seguir, ya les pondremos ahí los links a sus artículos, su perfil de Twitter y todo para que sigan su trabajo sobre pues, el que platicaremos el día de hoy. Entonces, chance hay que empezar un poquito por ahí, Jaime, de que nos platiques un poquito, pues, sobre tu pasado, sabes cómo es que has llegado a todo esto que ya nos platicó Antón ahorita en tu introducción y pues un poquito sobre tus artículos, ¿no? La razón detrás de por qué los escribiste y así de ahí, pues ya podemos partir de ahí. Sí, claro. Bueno, Santiago, una de las cosas que quiero ser claro es de que mi trabajo no tiene nada que ver con Bitcoin. Simplemente mi trabajo es la fuente de recursos que me permite ah, dejar mis ahorros en Bitcoin y que me permite venir aquí a El Salvador a vacacionar, ¿verdad? Entonces, pero no, claro, mi trabajo también me ha enseñado muchas cosas en términos de cómo proceder con negocios, cómo el mundo de negocios trabaja, y entonces yo muy agradecido de que me dan la oportunidad de servirles a ellos y bueno, en mi tiempo libre escribo en 2000. Y bueno, de hecho, este es el episodio número 21 y el número 21 es un número bien significativo para Bitcoin, así es que me siento súper feliz de que esté justamente en este episodio, ¿verdad? Pero sí, yo soy relativamente nuevo al Bitcoin, había oído el Bitcoin mucho tiempo y como todo el mundo siempre quise investigarlo más, pero hasta que El Salvador anunció que lo iba a hacer a curso del país, no realmente lo investigué, y entonces allí cuando me fui de un solo, me metí al fondo y lo investigué bien, traté de educarme lo más posible para entenderlo y empecé a ver de que muchas de las cosas que tiene como beneficio, especialmente para los países que se están desarrollando económicamente, son muy buenas. Y no solo eso, sino que tuve que como que cuestionar todo lo que sabía en términos de la economía. O sea, cuando fui a la universidad,
todo lo que le enseñan a uno es económica de Keynes, ¿verdad? Entonces, para eso es lo que lo preparan para el mundo fiat. Entonces, pero entonces, ya cuando El Salvador estaba en los labios de todo, se estaba mencionando en los espacios, entonces me di cuenta de que había mucha desinformación, ¿verdad? Del país. La gente no sabía mucho del país, y a veces tenían una perspectiva equivocada. Y por eso es que empecé a escribir los artículos para que la gente realmente entendiera no solo la perspectiva salvadoreña, pero la perspectiva correcta, ¿verdad? Ah, sí, claro, a veces son mis opiniones, como yo lo veo. Hay mucha gente aquí en El Salvador que ve las cosas diferentes también, ¿verdad? Pero por lo menos una perspectiva local o una perspectiva de la diáspora, ¿verdad? Una perspectiva de la situación real de El Salvador. De hecho, Jaime, quería tocar algo sobre este punto porque recientemente conocí a un grupo de salvadoreños Ujú. que sabemos que hay mucha controversia cuando se menciona de Bukele y esto de pro Bitcoin, no pro Bitcoin ha generado mucho PR en las redes internacionales, ha crecido pues, muy popularmente y lo que me decían los de El Salvador era que es muy populista, que esto no significa que es buen gobernante, pero que lo ven así los foráneos. Pero después de haber leído tus artículos, veo que tú, a pesar de ser salvadoreño, también eres pro Nayib Bukele en este aspecto de Bitcoin y así. No sé si nos podrías platicar un poco sobre qué piensas de este tema. Sí, claro, Anton. Bueno, y quisiera tal vez corregir algo, que yo no estoy afiliado con ningún partido político aquí en El Salvador, o en Canadá. Sí he estado involucrado en la política antes, cuando estaba joven, pero eso ya ahora una de las cosas que yo tengo algo como de orgullo es de que me considero independiente, ¿verdad? Entonces, me gustan muchas de las cosas que Nayib Bukele ha hecho. Am, Algunas otras tengo críticas, algunas otras tal vez voy a esperar a ver cómo se desarrollan, ¿verdad? Pero por el momento, creo que lo que Nayib Bukele ha hecho está muy bueno, en varios ámbitos, ¿verdad? No quiero decir todos, porque ahora que estoy en el país, estoy viendo, estoy teniendo conversaciones con gente en la calle, con los conductores de Uber, con los taxistas, con los vendedores. Entonces, ellos me están como dando una perspectiva variada de cómo la gente se siente aquí, ¿verdad? Y bueno, sí, hay una oposición aquí, que es una oposición contra Nayib Bukele. Y bueno, en cualquier sistema demócrata necesita haber una oposición saludable para como tener poner que el gobierno sea contable, ¿verdad? Entonces, porque cuando un gobierno tiene un poder absoluto, ya no siente que tiene que ser contable o rendir cuentas al pueblo o a la oposición. Entonces, ahí es cuando empiezan los problemas, ¿verdad? Entonces, pero de hecho, lo que he notado es que la oposición es una oposición muy torpe, ¿verdad? Entonces, eh, no tienen estrategia, no tienen, están totalmente sin liderazgo dentro de sus estructuras. Y bueno, y lo peor es que no tienen apoyo del pueblo. Y eso sí me preocupa un poquito porque eso le abre la puerta para que, digamos, si Nayib Bukele no quiere rendir cuentas o si la Asamblea Legislativa, que es mayoría absoluta por el partido de Nayib Bukele, que se llama Nuevas Ideas, quiere hacer algo que no va con el pueblo. Entonces, ahí la oposición no tiene cómo exigir que rindan cuentas, ¿verdad? Y de hecho, tal vez hay algunas cositas de que se tienen que investigar más o profundizar, pero como no tienen
han perdido completamente la credibilidad, han perdido el apoyo del pueblo, entonces no son efectivos. Y la razón por qué han perdido el apoyo del pueblo es porque, digamos, el partido de derecha, Arena, Alianza Republicana Nacionalista, gobernaron por bastante tiempo, 30 años, y no hicieron nada por el pueblo, Claro, y robaron. Y después el Frente Faraón Martí, que es de izquierda, por 10 años y no hicieron nada. Y bueno, de hecho, porque ellos supuestamente representaban al campesino, al pobre, al pueblo, y el pueblo se sintió como le dicen esta palabra, Abandonado. betrayed, Sí, como traicionado, abandonado. traicionado por ellos, porque supuestamente ellos estaban con el pobre, ¿verdad? Entonces, y entonces han perdido mucha credibilidad y eso es un problema, ¿verdad? Pero sí, yo creo que el hombre no es un sencillo. ajá, tiene, tiene coco, sabe lo que hace, es bien estratégico. Todo lo que está pasando no es una coincidencia, todo lo que está pasando está bien calculado, pero no solo es él, también él tiene un grupo de gente en la asamblea y un grupo de asesores que lo aconsejan bien. Entonces, todo esto está pasando bien a propósito. Y en términos del populismo, bueno, hay una cosa bien importante y bien central en todo esto. Es que el problema número uno para los salvadoreños en los años recientes fue la violencia. Y sus políticas públicas han mejorado eso. Y lo han mejorado en una manera bien real. Yo te voy a decir, nosotros, yo, mi esposa canadiense, es súper rubia, o sea, es una gringa completa. O sea, si nos vamos a meter en cualquier lado, ya saben de que ella no es de aquí. Y también mis hijas, ellas se parecen a ella. Nos fuimos a meter a Soyapango, una de las áreas más conflictivas donde estaban las maras, todo tranquilo. Y eso no hubiera pasado aún 6, 7 meses antes de ahora. Entonces, sí hay una presencia militar, una presencia policial y eso le preocupa a mucha gente, pero no se puede llegar a donde estamos aquí sin tener esa presencia militar, esa presencia policial que ponga estos lugares más tranquilos. sí, Pero justo he estado sí, viendo muchos sobre ese caso que ha sido un tema muy controversial con respecto a los derechos humanos de cómo es que están los delincuentes tratados en la cárcel. Y pues sí, tiene sus puntos buenos, sus puntos malos. Y como dices, sin esas medidas tan estrictas no se llegaría a este punto tan rápido. Entonces hay que verlo de varias perspectivas. ujú, Y la verdad suena como un caso muy relacionado a México. Igual tuvimos al PRI aquí gobernando pues, desde 1920 prácticamente hasta, pues, salvo por 2 sexenios, hasta el sexenio pasado, ya estamos aquí con un nuevo presidente. Y también entendemos este tema del pueblo, cómo es que ha movido a las masas. Entonces, y la oposición, como dices, igual no tiene estrategia, es algo muy similar. Pero regresando un poco al tema de Bitcoin, ¿cómo ha esto impactado a la presencia de Bukele en El Salvador? O sea, ¿lo ha hecho más popular? ¿La gente sí lo usa? ¿Cómo ves tú al Bitcoin en El Salvador? la realidad es que no es el tema más importante para los salvadoreños. Como te decía, el tema más importante es la seguridad y eso es como, bueno, cuando estaba involucrado en política, decían de que la gente realmente solo tiene 3 puntos. Uno está pensando de 3 ideas que son las más importantes y así votan, ¿verdad? Entonces, este partido o este individuo está haciendo eso. Entonces, para los salvadoreños,
el orden de la importancia es, es la seguridad, la economía y la salud, ¿verdad? Entonces, uno podría decir, bueno, el Bitcoin está parte de la economía, pero cuando los salvadoreños piensan de la economía, realmente piensan, ok, podemos obtener trabajos dignos, podemos obtener trabajos que nos mejoran nuestra calidad de vida. Entonces, y esas son las tres cosas más importantes para el salvadoreño. Y Bitcoin realmente no es algo que esté bien presente, pero sí, o sea, recientemente yo creo que la Universidad Francisco Gaviria, que no es muy ah, no apoya al presidente o al gobierno, sacó una encuesta y bien, sí decía de que el presidente tenía bastante apoyo del pueblo, pero una bien pequeña porción de la población le da apoyo a Nayib Bukele por el Bitcoin o no le da, o es bien pequeña la población el segmento de la población que le importa el Bitcoin, ¿verdad? Entonces, estamos todavía eh, a los principios de esto. Esta mañana yo fui aquí al centro del pueblito donde estoy y allí hay un cajero de Bitcoin, un cajero chivo. Y no sé por qué, pero mi tarjeta de crédito paró de funcionar. Estuve en el teléfono tratando de arreglar el problema y me dijeron que van a tratar y yo no tengo efectivo ahorita, entonces, pero fui a la ATM y saqué efectivo con Bitcoin. Entonces, y después, cabal, como 100 metros de la ATM está una pupusería. No sé si ustedes saben qué son las pupusas. Las pupusas es como una tortilla gordita en medio tiene chicharrón, que es cerdo, ¿verdad? Cerdo molido, o queso, o frijoles. Más Bueno, le rico. ponen de todo y es súper rica. Entonces, es casi como el plato típico y se le pone curtido, que es repollo, repollo y zanahoria, cebollas y una salsa de tomate súper rica. Entonces, la señora estaba ahí, entonces, y antes de ir a sacar, le dije, mire señora, ah, tengo hambre, me da un café, unas pupusas, pero yo solo le puedo pagar en Bitcoin. Y me dijo, sí, me dijo, no hay problema. Y entonces, pero mire, me dice, yo prefiero efectivo. Si usted tiene efectivo, yo eso le acepto. Y bueno, yo no quiero ser difícil, entonces yo le dije, no, yo le puedo pagar en Bitcoin en efectivo. Yo le doy lo que usted prefiera, señora. Entonces, bueno, si va a sacar dinero ahí al archivo ATM, me dice, yo prefiero dinero. Ok, no hay problema, le dice. Yo no le quiero hacer difícil a nadie en la vida. Fui a sacar, usé, realmente usé Bitcoin para comprar mis pupusas porque fui a la ATM, cambié mi Bitcoin por efectivo y ya le compré a ella. Pero ella me iba a aceptar. Ella me dice, no, si usted quiere, yo le acepto. Entonces, eh, y eso es lo esencial de que es una opción, es una opción. Entonces, muchas personas antes pensaban o todavía piensan de que el gobierno está forzando a la gente a aceptar Bitcoin. Eso no es cierto. El dólar americano es el rey aquí y va a seguir siendo rey por varios años todavía, pero la gente tiene la opción, ¿verdad? Entonces, y eso sí la gente lo sabe. Todos saben qué es Bitcoin, todos saben cómo usarlo, o bueno, por lo menos usando Chivo, ¿verdad? Y ese es un problema porque tienen que aprender más y a veces no lo usan bien Justamente cuando lo yo usan. quiero también luego preguntarte sobre el chivo. Ya, de hecho, tú escribiste un artículo y ha sido, pues el chivo ha sido un tema controversial que es, para los Sí, que no lo conocen, es como la plataforma oficial del gobierno de El Salvador en donde las personas pues tienen sus carteras, sus billeteras de Bitcoin
Pero pues antes de esto, o sea, o sea, estoy muy interesado en la parte que estabas hablando justo de la seguridad, porque como dice Antón, pues se relaciona mucho a México y quizá es, o sea, más bien hasta podríamos decir que es el principal objetivo, casi casi para el que existe el Estado, ¿no? Entonces, pues sí es un tema muy importante, ¿no? Entonces quiero que tú nos cuentes sobre este tema de los refugiados políticos, sí, o sea, yo justamente Sí. me puedo relacionar con eso porque pues tengo familia nicaragüense, sí, mi papá es de Nicaragua y tuvo que salir igual por los Ah, conflictos civiles, entonces quiero que nos cuentes un poquito sobre esto y cómo es que ahora sí, en este momento ves una diferencia, ¿no? Y justamente tocando este tema que pues está en el corazón de Bitcoin, que es la libertad, ¿no? Como, o sea, como tú nos sí. cuentas ahorita, puedes salir a la calle con tu familia y estar en cualquier barrio y sientes esa libertad también. Entonces, quisiera profundizar un poquito sobre eso y ya no nos podemos meter más a esos temas que también me interesan mucho, esos aspectos de cómo ya en la calle o en los restaurantes pues están aceptando Bitcoin. No, sí, bueno, yo fui refugiado político. Nosotros nos tuvimos que ir porque, bueno, a mi papá lo balearon y después nos pusieron una bomba en la casa. Y entonces, en ese momento, mi papá y mi mamá decidieron, ya, o sea, ya no es posible quedarnos en el país y aplicar para refugio político en Canadá. Y bueno, yo viví desde los 11 años en Canadá, ¿verdad? Entonces, am, muchos de los salvadoreños nos fuimos en los 80 cuando por lo de la guerra civil. Muchos de nosotros nos fuimos porque ya el ejército o los escuadrones de la muerte, que eran como un grupo extra militar pro de la oligarquía salvadoreña, andaban matando a gente que ellos pensaban que eran socialistas o comunistas. A sindicalistas, ¿verdad? Y realmente solo tenían que sospechar y aunque se equivocaran, entonces esa era como que le dicen daño colateral en una guerra, ¿verdad? Entonces, muchos nos fuimos por eso, muchos nos fuimos porque la guerrilla sospechaba de que eran colaboradores del gobierno o del ejército. Entonces, en nuestro caso es de los dos lados. O sea, a mí el ejército valió a mi papá y la guerrilla nos puso una bomba. Entonces, allí no y lo peor es que nosotros no nos metíamos con nadie. O sea, se equivocaron los dos bandos, entonces, pero nos fuimos, ¿verdad? Entonces, y así se fueron muchos. Después, en el 92, cuando se firmaron los acuerdos de paz en Chapultepec, por cierto, am, en ese momento ya no había guerra, pero ¿qué es lo que pasó? En ese mismo momento, la administración de Bill Clinton deportó a un montón de salvadoreños, muchos que nacieron en los Estados Unidos, en el este de Los Ángeles, y trajeron esa cultura de, um, de pandillas a El Salvador, ¿verdad? Y continuaron esa cultura de pandillas en El Salvador cuando El Salvador estaba recuperándose de una guerra. Y uno hay que recordar que la economía principal de El Salvador en los ochentas era la guerra, ¿verdad? Ya al no tener guerra, no había una, o sea, un producto principal que genera la economía. Entonces teníamos que hacer otras cosas. En ese momento era el momento indicado de desarrollar el turismo, desarrollar el café o el azúcar o otras cosas más, pero no se dio, ¿verdad? Por eso de la corrupción y estos gobiernos que mencioné antes. Entonces vienen todos estos muchachos de Los Ángeles, aquí no hay trabajo, hay un montón de armas, ¿verdad? Y empiezan a saltar y continúan su guerra entre pandillas aquí en El Salvador. Y muchos de los salvadoreños se fueron por eso. De hecho, muchos de mis familiares ya no podían vivir en sus colonias, sus barrios aquí, y se tuvieron que ir porque no querían estar con problemas. Entonces, sí,
por eso es que nos hemos ido bastantes de nosotros. Y ahora cuando regresamos, porque regresamos antes también y veíamos y no nos íbamos a meter a unas colonias, no, ahí no hay que andar, entonces andábamos con miedo. Ahora que hemos regresado, todo está más tranquilo. Hace una semana fui a la playa y un muchacho ahí llegó a preguntarle, yo no estaba en ese momento, pero mi esposa y mis hijas se estaban dando una ducha de sol y para nosotros los salvadoreños eso es algo extraño que alguien quiera una ducha de sol, entonces, pero el muchacho les llegó a preguntar cómo se sienten de turistas, qué piensan del país y ellas le dieron de que estaba súper bueno, entonces, y él hablaba inglés, entonces él es un salvadoreño que se crió en Virginia, entonces yo fui a hablar con él después y me dice, no, solo yo estaba como chequeando de que todo estaba bien porque quiero que tengan una buena experiencia aquí en el país porque yo sé qué es lo que era venir al país antes, visitar y sentirse con miedo. Y él me pregunta a mí, ¿tú qué piensas? No, está bonito. Y él inmediatamente me dice, no, si es otra cosa. Me dice, no, esto ha cambiado. Me dice. O sea, es alguien como yo, pero no es, no soy yo, sino que su perspectiva ya me está como validando lo que yo estaba sintiendo también, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez a las organizaciones de derechos humanos no les simpatice cómo está pasando algunas cosas, y yo no digo que no están pasando, aún el gobierno ha dicho de que sí se han equivocado y que van a tratar de rectificar, pero realmente, así cuando hablo con la gente, toda la gente me dice, no, esto está bien. Antes, los conductores de Uber me dicen, yo antes no podía entrar a ciertas colonias, a ciertos barrios, cuando me hacían el request, no sé cómo se dice eso, que, El pedido. el pedido, cuando le decían el pedido que vayan a una colonia, ellos la tenían que declinar porque no querían entrar a esa colonia, o si le hacían el pedido en otro lado y para ir a esa colonia, eh, los conductores le decían, te llevo, pero hasta aquí, de ahí no puedo entrar, porque tenían miedo y ahora ya no, ahora se atreven o están cómodos, ya van, ¿verdad? La otra cara de la moneda es que me fui a cortar el pelo, recién llegué aquí, un muchacho súper joven, él tiene tatuajes y me dice, si todo está tranquilo y a mí me gusta eso, pero me estoy cansando porque me paran a cada rato y me preguntan por mis tatuajes y, o sea, y me da miedo, me dice, porque si le caes mal al policía o por cualquier cosa, te van a meter y vas a estar en prisión por 15 días, ¿verdad? Entonces, ahorita ser joven es algo complicado, me dice, pero sí, está más tranquilo, ¿verdad? Entonces, bueno, este es un joven que, bueno, todos cuando estamos jóvenes nos empilamos en algo, nos ponemos tatuajes, tenemos nuestros años de rebeldía, ¿verdad? Entonces, y si estás en esos años, ahorita las cosas están algo complicadas, ¿verdad? Entonces, pero otros jóvenes que son más calmados, ellos, no, como no debo nada, dicen, tranquilo, me paran, yo les enseño todo y después les digo gracias, ¿verdad? O sea, depende de quién sos, ¿verdad? Y tu estilo de vida hay que rectificar si las cosas están pasando, ¿verdad? Oye, Jaime, Está ¿y muy pensarías interesante. Dale, algún Anton, día, dale. gracias, gracias. Lo ¿Pensarías perdí. algún día regresar al Salvador o con tu familia o algo así? ¿O tú Sí, ya, sí? sí. Sí, mi hermana, ella vive en Costa Rica. Bueno, vive en Canadá, pero, o sea, tienen la fortuna de poder trabajar de forma remota, ¿verdad? Entonces, en la pandemia se fueron a vivir a Costa Rica. Ella está aquí ahorita. Mi papá y mi mamá están aquí, ellos viven en Canadá.
Eh, una de las cosas que hemos hablado es de que si hacemos esto como tradición de venir aquí todas las Navidades, entonces casi inmediatamente mi hermana dice, hace la propuesta y por qué no hacemos, aquí le decimos cabuda, ¿verdad? Que juntamos todo nuestro dinero y compramos una casa para ya sentirnos en algo propio, ¿verdad? Entonces, por ahí estamos, ¿verdad? De que tal vez compramos, bueno, una de las cosas que tal vez es lo negativo del Bitcoin y de lo bien que está el país, es de que se ha puesto a todo carito, ¿verdad? Entonces, pero aún, o sea, es, todavía es tolerable, ¿verdad? Pero estoy poniendo atención si se ponen las cosas más caras. Todavía es mucho está así, no barato, barato, pero, o sea, se puede, ¿verdad? Pero las casas, ahorita, las casas están caras. Entonces, el tiempo de comprar en El Salvador fue hace 2 años. Ahorita está carito. Pues sí, Y- justamente una de las cosas que yo te quería preguntar, antes de la plática de que traía en mente es esa parte que ya mencionabas del turismo, ¿no? O sea, y lo mencionas también mucho en tus artículos, como que el turismo ha sido una de las cosas que más se ha visto beneficiado por la ley Bitcoin, que ya salió hace más de un año. Y pues sí, ya nos contaste cómo, por ejemplo, en el caso de tu familia ha mejorado, pero también recientemente sé que hubo una conferencia de Bitcoin ahí en El Salvador, creo que fue en el Sonte, pero pues llegaron muchas celebridades, personas que están muy metidas en el espacio, personas de todos lados, y como que fue un evento muy grande y así. Según esto, pues por lo que yo he escuchado en otros podcasts y así, platican de que sí ha habido muchísima adopción, que prácticamente o sea, hay personas que usaron Bitcoin absolutamente para todo, nunca tuvieron que usar dólares para nada. Sí. Pero, pues también quería preguntarte a ti, o sea, o sea, ¿qué tan realidad es eso, sabes? O sea, como lo que escuchamos en esos podcasts y así. Y pues no sé si tú hayas ido a la conferencia o así, ¿cómo está eso? No, porque tenía este viaje planeado y no pude ir a la conferencia, ¿verdad? Pero vine como una semana después y todavía está gente aquí y he hablado y tengo programado cafés con ellos y todo eso, ¿verdad? Pero am, sí se puede vivir 100% en Bitcoin aquí. Tal vez no que toda la gente te lo acepte. Por ejemplo, no sé si ustedes saben qué son los jocotes, pero es una fruta que tenemos aquí. Entonces, ah, aquí el tráfico es terrible. Es una cosa que voy a ser sincero, a mí no me gusta. El tráfico es terrible y a cada rato se para uno y allí pasan la gente vendiendo sus jocotes, agua de coco, agua, lo que sea. Si le preguntas a ese muchacho que anda vendiendo los jocotes que si te acepta Bitcoin, te va a decir que no, no joda, pues, ¿verdad? Entonces, pero sí es posible. O sea, am, eh, uno tiene que saber los lugares y es posible estar 100%, ¿verdad? Tener la expectativa de, oh, no quiero planear dónde voy a hacer y quiero que toda la gente me acepte, eso sí no, ¿verdad? Pero si tú quieres comprar todo en Bitcoin, sí es posible al saber dónde es. Por ejemplo, si te vas a meter al Zonte, es posible. Y si solo te vas a quedar en el Zonte, es posible. Yo en vez de ir al Zonte, me fui al norte del país, donde están las montañas, en Chalatenango. Súper, súper lindo ahí. Si ustedes vienen a El Salvador y quieren, vayan al Zonte, vayan a los volcanes populares, pero también váyanse a Chalatenango, a Morazán, a las zonas montañosas, porque es estupendo, ¿verdad? Pero yo ahí me fui. Allí es menos aceptado, pero la gente no es que no quiera, es que no sabe y tiene dudas, la educación no ha llegado allí, pero sí hay programas como Mi Primer Bitcoin que está yendo a zonas más remotas del país. Por ejemplo, ellos tienen un programa en San Miguel y Bitcoin Beach ha abierto algo en ese departamento de San Miguel, en Punta Mango también. Es como
Bitcoin Beach 2, ¿verdad? Pero en la parte norte del país, yo creo de que allí se tiene que hacer un esfuerzo, porque es una parte muy linda El Salvador, súper linda. Y bueno, si ponemos a hacer, por eso es que a propósito fui ahí, para poder estar ahí y ver cómo eran las cosas, y ahí es menos. Pero si tú te vas al Zonte, 100% tú puedes vivir en Bitcoin. Aquí en San Salvador, en el área que estoy yo, bueno, estoy en Antiguo Cuscatlán ahorita, pero está casi a la par de San Salvador. En toda esta área de la Escalón, de la San Benito, muchas opciones. De hecho, en la Escalón está la casa de Bitcoin, muchas opciones de Bitcoin. Y claro, si hay ocasiones donde vas a tener que usar fiat, las Chivo ATMs están en todos lados. Y bueno, para sacar $20 me costó 16 centavos. Para sacar $20 con mi tarjeta de débito de mi banco me cuesta casi $5 aquí. Entonces, es un beneficio realmente. Oye, justamente quisiera ahí preguntarte sobre uno de esos aspectos técnicos, y ahorita que estás mencionando más archivo, así de hecho hace poco estuvimos con otro invitado en el show y nos hizo una pregunta que él no sabía, de que dijo, pero pues uno de los problemas en El Salvador es quién tendrá las llaves, ¿no? De todo el Bitcoin que anuncia siempre Bukele que compran. Y luego otro tema pues también que ha sido muy controversial, y de hecho tú escribiste un artículo sobre esto, es sobre pues todo el food que hay detrás del Chivo Wallet, ¿no? Y pues también sí hay cosas que hay que cuestionar, ¿no? Porque pues a final de cuentas en el espacio de Bitcoin pues es muy importante siempre, como dicen, Ujú, verify, no confiar. Entonces pues también si tú eres usuario de Chivo, sabes de que pues tienes que también tener un cierto criterio para de que ver si es, o sea, es una cartera apropiada para ti o te conviene un hardware wallet. Entonces, platícanos un poco sobre esto, especialmente sobre las cosas técnicas que son complicadas, pero son muy importantes. sí, sí, claro. Bueno, de hecho, cuando salió Chivo Wallet, salió con muchos errores. El concepto que usaron para diseñar Chivo Wallet, no sé si ustedes tienen familiaridad con el concepto de waterfall y agile. Pues Ah, no, mejor si nos pudieras sí, simplificar para también la audiencia. para el desarrollo de software, tradicionalmente se ha hecho una, eh, cuando hacen los proyectos, hacen como una cascada, ¿verdad? De que tratan de mejorar algo y después cuando lo han testeado, cuando lo han verificado, entonces sacan la próxima versión, ¿verdad? Entonces, y después hacen otro poco de desarrollo y sacan otra versión y así, parece que es como una cascada, ¿verdad? Pero el problema de eso, es que así es como tradicionalmente se ha hecho el software, es que lleva bastante tiempo. Entonces, para sacar una versión 2 se lleva bastante tiempo porque quieren como que arreglar todos los bugs, ¿verdad? Entonces, hay otro concepto que se llama ágil o agile. Y en ese concepto se lleva al mercado algo que se llama minimum viable product, o sea, el producto viable mínimo, ¿verdad? Entonces, se pone sabiendo que, bueno, es que sí van a haber errores, pero es mejor que el producto esté ya con los consumidores y lo usen para empezar a arreglar los bugs y los errores con usuarios reales y no con conceptos o teorías. Entonces, eso es algo de que tal vez inicialmente se hubiera explicado, ¿verdad? No, aquí está la wallet, no está como la queremos, pero bueno, ayúdennos, ¿verdad? Entonces, pero ese es el concepto, ¿verdad? Porque entonces los errores que se experimentan y se van arreglando, um, o sea, como en el tiempo debido, ¿verdad? Más en real time, ¿verdad? Como de inmediato. Entonces, y sí, la cartera ha estado mejorando. Yo todavía no tengo mi cartera propia para hacer todos esos exámenes. Usé la cartera de mi papá. Él me dejó hacer todo eso, todos mis exámenes, pero ahora ya tengo mi tarjeta de identidad aquí de El Salvador y ahora solo estoy tratando que
hay un tiempo de que le aprueben su aplicación, entonces tal vez ahora o mañana me la dan, el Chivo Wallet, y voy a probar con mi propia identidad a ver cómo me va, pero de hecho sí ha mejorado. Y la compatibilidad con Lightning es mejor. El gran problema es que no es de default. El default es, o sea, que viene primero es un código QR de dólares, porque es como uno puede transactar entre Chivo en dólares, ¿verdad? Entonces, yo creo de que de primera instancia tendría que ser Lightning, después tendría que ser on-chain y después tendría que ser dólares. Así ayuda más a la adopción, pero lo han hecho como al reverso, en dólares, después on-chain y después Lightning. Y Lightning estaba escondido. Entonces, eso es lo que pasaba, de que, y la gente no entiende la diferencia de on-chain y Lightning. En Lightning es rápido, hay pocos costos de transacción o a veces nada, ¿verdad? Eh, pero en on-chain sí hay. Entonces, la gente se confundió, no hubo un como proceso de educación para explicarle a la gente y ese ha sido como el obstáculo más grande, ¿verdad? Entonces la gente se frustró y sí hubieron unos problemas serios donde a la gente se le trababan las transacciones y no sabían qué le habían pasado el dinero. Mucha gente tenía transacciones fuertes. Un muchacho de Montreal, yo le ayudé para que le devolvieran más de 20 y pico de 25,000 dólares, creo que se le habían trabado. Entonces, y lo que le di a ese muchacho y lo que le digo a toda la gente es que si van a usar archivo, úsenlo con am, pequeñas denominaciones. O sea, es para gastar todos los días. Pongan $100 lo mucho, 200 tal vez al máximo, pero para cada día. Si lo quieren usar para ahorrar, no es lo indicado. Ahí tienen que hacer el trabajo de educarse más, pensar en una hardware wallet, ¿verdad? Como Cold Card o Bitbox, algo así, ¿verdad? Esas son mis dos favoritas. También creo que Jade es una buena. Entonces, ese sería un proceso de educación y la gente aquí todavía no lo tiene. Entonces, ese es el otro obstáculo tan grande, pero lo que sí me alegra de que organizaciones como Mi Primer Bitcoin están más activas y están dando esa educación. Oye, justamente creo que para la audiencia estaría muy padre si platicas un poquito sobre ese tipo de iniciativas como Mi Primer Bitcoin, porque no creo que la verdad la mayoría de nuestra audiencia esté familiarizado con eso. Sí, bueno, de hecho yo te puedo poner en contacto con John Dennehy, que es el director de esta organización, pero y no me he encontrado con ellos, pero sí nos vamos a reunir cuando esté aquí. Pero sí, sé algo y ellos tienen un currículo y ese currículo es open source, o sea, está abierto para toda la gente y para que lo copien en sus comunidades. Si quieren empezar una economía circular, digamos, en México, en alguna comunidad de México, ellos pueden copiar lo que ya ellos hicieron, el programa de educación y empezar a educar a escuelitas. Eso es lo que han hecho ellos. Se han metido a escuelas a dar un diplomado de Bitcoin para los estudiantes y bueno, ya creo que graduaron como 3 clases, si tal vez más. Y los niños que salen de ahí salen ya preparados. O sea, ellos ya tienen la confianza. Entonces, y saben la diferencia de un sistema como Chivo, que es un sistema custodial, versus un sistema como Blue Wallet, ¿verdad? O un sistema cold storage como Cold Card, ¿verdad? Entonces, y esos niños que están saliendo, esos jóvenes, ¿verdad? Que están saliendo, ese es el futuro. Entonces, eso, vamos a ver, ahorita estamos um, cultivando, vamos a cosechar en unos 5 o 10 años
toda la información que se ha compartido con estos jóvenes para cuando ellos sí dominen, ¿verdad? Y en la región, y esa es otra cosa que yo le digo a los salvadoreños aquí, en la región ustedes son los líderes. Si ustedes se ponen las pilas, así le decimos nosotros, si se ponen las pilas o las baterías y salen primero, se educan y saben cómo esto trabaja, ustedes van a ser los consultores de la gente en Guatemala. Bueno, Guatemala tiene un buen proyecto con el lago Bitcoin, Bitcoin Lake, pero en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica tiene otro buen proyecto con Bitcoin Jungle, pero ustedes van a ser los asesores de la región centroamericana en adopción, pero pónganse en las pilas, empiecen a educarse ahorita. Entonces, mi primer Bitcoin está produciendo estos jóvenes que ya tienen esa sabiduría, y no solo eso, sino que al saber ellos comparten esa información con sus hermanos, sus primos, sus papás y sus amigos. Entonces, estamos como expandiendo el network, ¿verdad? Sí, no, está padrísimo ese proyecto, la verdad, y como dices de que justamente que las otras comunidades deberían inspirarse, o sea, justamente de que yo me, o sea, me sentí súper inspirado por ese proyecto de mi primer Bitcoin, está muy padre, de que ahí le checo, o sea, le recomiendo a las personas que lo chequen en Twitter o así, de que puedes ver realmente ese impacto que tú dices, o sea, cómo sí está teniendo un impacto Bitcoin, o sea, en la vida de las personas día a día y me, o sea, a pesar de que me encanta esa idea de cómo dices que van a ser, o sea, esos pequeños, esos jóvenes van a ser pues, los consultores o así de otros proyectos ya más grandes, cuando, o sea, como, porque pues, Bitcoin será toda una industria. Una pregunta que también me parece interesante y yo creo que es algo sobre lo que has reflexionado después de leer tus artículos es, ¿tú crees que además de otras comunidades hay otros gobiernos, por ejemplo, en la región que están muy al pendiente de cómo está saliendo este, pues no sé si podemos llamarlo experimento en El Salvador, aunque ya sea muy Sí. práctica para ver si ellos también pues siguen por ese camino, porque pues tienen problemas muy parecidos, ¿no? Incluso México, todos estos países de Ujú. Latinoamérica, o sea, somos países en vías de desarrollo, o sea, apenas en vías de desarrollo y tenemos, o sea, muchos, o sea, enfrentamos muchos de los problemas similares, nuestras economías. Bueno, yo creo que ustedes tienen una senadora ahí que quiere impulsar algo similar en Bueno, México, eso no sí, sé. un poco populista, pero Sí. Se, se Bueno, llama Indira Kempis, si en mal no Indira recuerdo. Campus, ok, sí, bueno, entonces yo creo de que sí, varios se están inspirando, ¿verdad? L- Guatemala es un proyecto, eh, es un país bien interesante porque en sus leyes ellos no tienen que ser Bitcoin moneda de curso legal para empezar a aceptarlo, porque en sus leyes ellos dicen de que en Guatemala se puede aceptar cualquier moneda si es curso legal. Entonces, por de facto de que ya es moneda de curso legal aquí en El Salvador, ellos ya pueden aceptar y transactar sin cambiar ni una ley en Guatemala. Entonces, para mí Guatemala es el país mejor posicionado en la región para impulsar la adopción de Bitcoin. Entonces, yo creo de que hay que poner atención porque Guatemala le puede robar el almuerzo a El Salvador, ¿verdad? Si se ponen las pilas y lo hacen bien. De hecho, Bitcoin Lake es un buen proyecto y está dando mucho fruto, ¿verdad? Um, Honduras tiene Roatán, que está impulsando un proyecto de economía circular ahí. Entonces, tal vez hay que poner un poquito más de atención, pero creo que Honduras tenía como ambiciones de seguir el mismo camino, pero ahí como que le pegaron en la muñeca, ¿verdad? Para que el Fondo Monetario Internacional, entonces yo creo que les exigieron unas cositas ahí y ya frenó todo impulso que tenían, ¿verdad? Nicaragua yo lo veo más difícil realmente, ahí la situación está bien complicada. Costa Rica ya con Bitcoin Jungle hay una economía circular, pero es difícil fuera de esos centros, ¿verdad? Que están en la costa pacífica de Costa Rica, ¿verdad?
Panamá también es un proyecto muy interesante porque quisieron aprobar leyes de criptomonedas. Yo creo de que no sé dónde está, pero creo que está como en pausa, pero se ve prometedor, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que sale de allí y a ver si Panamá puede ser otro centro de Bitcoin en la región, pero yo creo de que El Salvador como que le ha abrido las puertas a todos los países, ¿verdad? Entonces yo creo que salva a Nicaragua, que lo veo más complicado. A los otros países como que tienen ganas, ¿verdad? Entonces, y si ya las ganas están, es difícil pararlo. Claro. Y Jaime, ¿cómo es que la gente en El Salvador, y luego nos vamos un poco más a un tema más personal ya tuyo, es que consigue este Bitcoin? ¿Lo compran a través de Chivo? ¿Conoces a gente que lo mine? ¿Cómo es que obtienen este recurso? Sí, aparte del gobierno y algunas compañías, yo conozco a las personas, algunas personas aquí que están en un proyecto de minarlo en Chalatenango por energía solar hidroeléctrica. Las personas comunes y corrientes no lo están minando. Bueno, y yo que sé algo más me atrevería porque yo creo que es muy complicado y bueno, el kilowatt por hora tiene que ser factible y todo eso. Entonces, eh, le inyectas un nivel de com- complejidad de que no muchas personas comunes y corrientes tienen, ¿verdad? Pero comprarlo es súper fácil, especialmente en esas ATM de Chivo, ¿verdad? Ahí te da opción, si querés sacar, si querés meter o si querés canjear, ¿verdad? Entonces, es súper fácil. Si querés comprar, solo pones tus $20 o $100 o lo que querrás y te los pone en tu wallet, ya sea tu Chivo o si tenés otra, te los mando también. Um, si querés sacar, lo mismo y te lo da como lo hice yo esta mañana. Y de hecho, loco que soy, yo vi el basurero a la par y porque tenía todas las transacciones y la primera que agarré era de $1,000. Alguien sacó $1,000 y había alguien que depositó $500, o sea que depositaron $500 para tenerlos en Bitcoin. Entonces, ah, son cosas de locos que solo los Bitcoiners hacemos, ¿verdad? Pero quería ver cómo la gente está usando esa ATM. Entonces, es súper fácil de esa manera, pero la gente todavía como, no es que tenga miedo, sino que tiene dudas, tal vez alguien no le ha enseñado, entonces es la educación, es la parte de educación. Y yo creo de que existe tal vez un vacío que se podría llenar con alguien que tal vez traiga un servicio para enseñarle a la gente cómo hacerlo, ¿verdad? Un white glove que le dicen, ¿verdad? O un OT, over the counter, ¿verdad? Entonces, OTC. También está Paxful aquí en el país. De hecho, ellos son los patrocinadores y donaron una casa que se llama la Casa de Bitcoin en la colonia Escalón. Entonces, mucha gente puede comprar non-KYC Bitcoin con Paxful. Y hay un grupo de Telegram donde la gente puede comprar Bitcoin KYC Free también por ese grupo, ¿verdad? Entonces, hay muchas opciones. Chivo es KYC, porque una vez ya está en Chivo, compras, te pregunta por tu teléfono y ya te das a conocer quién sos, ¿verdad? Entonces, pero hay opciones non-KYC para que la gente pueda comprar así en un término anónimo, ¿verdad? Claro. La verdad, Jaime, me tengo que ir por un pendiente Sí, personal, no, pero claro. Muchas gracias, Antón. aquí se quedan Santiago y Jaime. Muchísimas gracias a todos por escuchar y muchísimo gusto, Jaime. Ha sido una plática muy interesante. Esperemos la Mucho retomemos en gusto. otro episodio. Hasta Mucho luego. gusto, Antón. Gracias. Bueno, nos vemos, Antón. Qué bueno que estuviste con nosotros un rato. Pero pues bueno, Jaime, ya que estábamos tocando esta parte de
o sea, de cómo otros países están viendo si pueden adoptarlo o no. Justamente platícanos un poquito sobre el artículo que escribiste o sea, sobre este evento y que vinieron banqueros centrales de todo el mundo a estudiar justamente que pues ya yo creo que ni lo podemos llamar experimento. Sí, sí, no, claro, bueno, El Salvador pertenece como a una organización de economías que están en desarrollo, ¿verdad? Entonces, sería como el bloque de países que no son los países ricos, pero que se quieren desarrollar en términos económicos. Entonces, esta conferencia ya estaba planeada antes de la pandemia, pero por la pandemia se canceló. Pero pasó todo lo que pasó, especialmente la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal en el país. Y una de las cosas que se discutió es cómo a hacer el sistema financiero accesible a los pobres, a los que no tienen acceso a bancos. Y una de los temas de discusión fue cómo El Salvador está um, usando Bitcoin para integrar a las personas, ¿verdad? Entonces, y de hecho llevaron a todas esas personas al Sonte para que vieran cómo la gente lo está ocupando, ¿verdad? Entonces, y lo importante es de que cuando muchas personas piensan de Bitcoin, piensan de que, oh, es para los ricos, o para los que saben de finanza, o para los traders, ¿verdad? Pero lo que trataron de exponer en esta excursión, ¿verdad? Es como la gente común y corriente, como gente sencilla lo está usando. Por ejemplo, hay varias personas en esa área que venden charamusca, les dicen aquí, que son como helados y les ponen jalea La y famosa sabor. foto que sale ahí en Twitter, ¿no? Que es todo un lugar nada Ajá, más que dice Bitcoin only, ¿no? Y pues, exacto. sí lo he Entonces, visto. como esas personas sí están usando Bitcoin, ¿verdad? Pero, am, y bueno, ese es un caso real, ¿verdad? Entonces, una de las críticas que han habido es de que aquí creo que una persona de oposición local bien fuerte se opone al Bitcoin todo el tiempo, dijo, bueno, ¿y qué les ha pasado a esas tienditas que aceptan Bitcoin? ¿Qué le ha pasado al señor de las charamuscas? Ya han pasado más de 3 años que empezaron a aceptar Bitcoin y no se han hecho ricos. Entonces, yo creo de que eso realmente se, se pierde el punto, se pierde el propósito por lo cual el Bitcoin existe. El Bitcoin no existe para que la gente se haga rica. Yo creo que es lo opuesto. El Bitcoin le enseña a uno de que para obtener riqueza uno tiene que poner el trabajo, tiene el proof of work, ¿verdad? Tiene que invertir de uno mismo, tiene que rendir cuentas, poner el trabajo, poner el sudor y sacar el fruto de su sudor. Entonces, ¿y qué es lo que pasó? Que digamos que si el Señor hubiera ah, pues, ahorrado el Bitcoin hace 3 años, ese Bitcoin ahora vale más, aún en el mercado de osos que tenemos ahorita. Entonces, ese Bitcoin vale más. Entonces, eh, pero nos enseña a ahorrar. Entonces, ese no es el propósito de que la gente se haga rica. Entonces, pero allí pudieron ver estas personas que llegaron de que sí, esto sirve para todos y no tiene que abrir una cuenta con el banco. Abrir una cuenta con el banco aquí en El Salvador es difícil. Yo traté primero no tenía mi identidad nacional en ese entonces, pero aunque la tenga, no tengo dirección aquí. Entonces me piden dirección, o sea, es difícil, o sea, mejor no, mejor me quedo con Bitcoin porque Bitcoin no me pregunta nada de eso. Yo puedo tener, y no lo tengo que tener con Chivo o con Bitcoin Beach Wallet o con ah, ni con ninguna wallet custodiada. La puedo tener en mi propia wallet y la puedo usar como cualquier otro. Y ese es el propósito de Bitcoin. Y eso yo creo que fue
una de las cosas que aprendieron esta gente y se fueron a sus países, porque sus países, muchos de ellos tienen las mismas características que El Salvador tiene. Entonces, creo que les dio ojalá que les haya dado hambre de Bitcoin, ¿verdad? Para tener la valentía de sacar sus proyectos similar a Bitcoin Beach. Claro, y oye, una cosa que pues es muy, se comenta muy frecuentemente entre los círculos de Bitcoin, de los Bitcoiners, es que justamente los Bitcoiners pues no usan, o sea, nadie los obliga a usar el Bitcoin como a ti el gobierno te obliga a usar, digamos, el gobierno de Estados Unidos o de Canadá te obliga a pagar tus impuestos en sus dólares, no de esa manera. Y una de las cosas que tú desmientes es que hay una crítica que dice que en Salvador están haciendo, o sea, prácticamente obligando a las personas a usar el Bitcoin y tú pues rompes con esa narrativa en uno de tus artículos, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre eso? Sí, completamente opcional. Y como dije anteriormente, aquí el USD es el rey ahorita y va a seguir siendo rey por los próximos 2, 3 años por seguro, pero ojalá que la transición a manera de que el mercado cambie, la gente empiece a entender, ¿verdad? Bueno, no porque el mercado cambie, pero a veces cuando cambia el mercado, entonces la gente le da curiosidad, ¿verdad? Entonces, ah, pero sí, es completamente opcional, es completamente opcional. Am, Te dije de que mi tarjeta no estaba trabajando, entonces trabaja y a veces no trabaja. ah, y no sé por qué, yo creo es porque lo que he notado, hay diferentes points of sale, sistemas de points of sale, y con uno en particular, como que no acepta mi tarjeta. Entonces, si voy a esos lugares, no me la acepta. Entonces, estábamos viendo el partido de Argentina-Holanda en un lugar aquí que se llama Cadejo Brewery. Cadejo eh, es, es una criatura mítica de las leyendas pipiles aquí en El Salvador. Los pipiles era un imperio satélite de los aztecas aquí en El Salvador, en el área de Cuscatlán. Entonces ellos tienen muchas leyendas. El cadejo. Entonces el cadejo es un perro, el cadejo blanco y el cadejo negro. Entonces el cadejo blanco es bueno, el cadejo negro es malo, pero allí han hecho una cervecería que se llama El Cadejo. Y estamos viendo el partido y todos estamos disfrutando y me tocó pagar a mí. Y vi que ellos tenían Bitcoin y le dije a la señorita, mire, mi tarjeta tal vez no me va a trabajar, ¿por qué no probamos con Bitcoin? Sí, claro, me dicen, súper rápido, con IBEX Mercado, ellos usan IBEX Mercado, lo más rápido, pero ahí estaba la opción, es la opción. O sea, no es una cosa o la otra, sino que yo tuve la opción y usé Bitcoin y fue súper bueno, súper rápido, tranquilo. Vimos el mundial tranquilo, comimos y bueno, a mí no me gusta tomar mucho porque me da mal dolor de estómago, pero mi papá se tomó una cerveza, mi otro primo una limonada, todos tranquilos, ¿verdad? Entonces, sí, y para mí eso es lo más, como, lo que más me fascinó de que es tan fácil y es una opción. Que padre, la verdad es que pues, ya tenía ganas de visitar El Salvador y ahora después de esta plática Venite, me quedo con más ganas, sí, pero pues sí, ya en modo de conclusión, antes seguramente que sí iré a visitar, pero pues cuéntanos un poquito sobre esto en lo que estás involucrado este Global BTC Fest y ya en modo de sí, conclusión también cuéntale un poquito a nuestra audiencia dónde pueden seguir tu trabajo y todo lo que andas haciendo. sí, claro. Bueno, ahorita estoy en pausa por vacaciones. Mi compañero en esto se llama Lucas Duchko, él es sueco, él vive en Vietnam, pero estuvo viviendo aquí como 3 meses en El Salvador antes de que yo llegara
Y él y yo y muchos otros Bitcoiners de todo lugar del mundo um, somos anfitriones de Spaces, de Bitcoin, Global Bitcoin Fest Spaces y en Twitter y uh, cada 2 semanas tratamos de hacer un nuevo país. Queremos darle cobertura a todos los países del mundo. Tenemos más de 40 países ahora, incluyendo regiones pequeñas como la isla de Man y Roatán, ¿verdad? Entonces, y estamos monitoreando cómo va la adopción en ciertos países, ¿verdad? Y lo que hemos aprendido es de que, o sea, El Salvador es por lo que toda la gente se entusiasma, pero hay muchos proyectos en todos los países del mundo. Por ejemplo, uno de los países que no hemos cubierto, pero tal vez cuando termine mis vacaciones vamos a cubrirlo, es Perú, donde en los Alpes, en las montañas de los Andes, están haciendo sus proyectitos y bueno, le queremos dar cobertura a ese lugar. De hecho, Bitcoin Lake en Guatemala, antes de que cualquier gente supiera de que eso estaba pasando, nosotros les dimos una entrevista, ellos nos contaron de su proyecto y bueno, nosotros no decimos que porque les dimos la entrevista fue de que se empezaron a subir, ¿verdad? Pero nos, nos sentimos orgullosos de que por lo menos le dimos cobertura cuando eran pequeñitos, ¿verdad? También con Bitcoin Jungle en Costa Rica. Ellos ni tenían su wallet, era una idea en ese momento y empezamos a hablar con ellos. Entonces, ese es nuestro propósito, que queremos saber de qué es lo que está pasando y aunque sea una idea chiquitita, nos gusta ver, nos gusta dar cobertura a esos proyectos para cuando se hagan más grande, toda la gente les puede dar seguimiento, ¿verdad? Entonces, y es bueno conectarse con Bitcoiners en todo el mundo. De hecho, Lucas ha conocido a muchos y yo creo que Lucas ni paga por hotel porque, porque como los conocen y llegan y le dicen, no, no, Lucas, tú quédate aquí con nosotros, ¿verdad? Entonces, él, bueno, él tiene la facilidad de viajar más fácilmente que yo porque con mis hijas y la escuela y todo eso se me hace más difícil, pero él realmente ha conocido a muchos y es un proyecto súper sin lucro, lo hacemos por divertirnos, ¿verdad? Obviamente tú sabes cómo es esto, ¿verdad? Entonces, pero es súper divertido y nos enriquecemos porque conocemos más de los proyectos que están pasando en todos los países del mundo. La verdad que suena padrísimo toda esta iniciativa y ya estaremos al pendiente para un Global BTC Fest aquí en México, porque pues justamente necesitamos muchísimo más adopción de esto Sí, aquí y en lo México. hacemos en español también, así es que Ah, eso está muy si bueno, lo sí. quieren hacer en inglés, en español, siempre ahí tenemos la facilidad de hacerlos. Va, venga, pues ahí pondremos todos los recursos para que sigan estos, estén al pendiente de esto, sigan tu trabajo, nuestra audiencia y pues ya no me queda nada más que agradecerte muchísimo, Jaime. La verdad es que disfruté mucho esta conversación, fue una conversación muy padre y estoy seguro que volveremos a seguir en contacto y estaremos hablando en el futuro. Gracias, Santiago, el placer ha sido mío y sí, venite para acá, aquí te vamos a meter unas pupusas y llevarte a la playa. Bueno, yo te voy a llevar a las montañas también porque Venga, él se hace mucha antoja. propaganda en las montañas y las montañas están súper chivas. Venga, sí, pues ya tengo ganas, espero que nos conozcamos pronto, entonces ha sido un gusto. Muchas gracias por tu Ok, tiempo. gracias, Santiago, chao. Un abrazo, bye.